Nos estamos dando cuenta que el uso de AI, cuando no es correcto, cuando les está haciendo la tarea a los estudiantes, sin que el estudiante se involucre mucho en lo que está haciendo, una, genera la ilusión de aprendizaje. Tú crees que estás aprendiendo, Ay, Dios mío. porque el AI como que te hace sentir que tú eres parte del proceso. Te hace Claro. sentir que fue tu idea. Y entonces tú crees que tú estás ejercitando algún músculo. Y aparte te quedó el ensayo precioso. Y entonces los humanos tendemos a que las cosas que salen bonitos las adjudicamos un poquito más a nosotros. Y entonces, claro, creemos que está padrísimo esto, ¿no? Pero ya salió un estudio del MIT en donde les pusieron electromagnetos en el cerebro y podían ver que sí cambia muchísimo en los estudiantes que ellos mismos escriben su ensayo a los estudiantes que después de varias veces han utilizado AI para que les ayude. Una, neurológicamente es diferente. Hay menos partes que se prenden en el cerebro cuando haces que el AI te haga la tarea. Aunque creas que no te la está haciendo, que le estés diciendo tu feedback y lo que sea. La otra es que sientes que no es tuyo tanto. Y cuando te preguntan sobre qué es tu ensayo, tienes menos de memoria de qué fue tu ensayo. Y eso es cuando lo hacen ellos solitos. ¿Ok? Cuando se utiliza con una interfase en el que el AI te está guiando para hacer el ensayo, no te lo hace, pero te ayuda a guiarte a hacerlo y que sea más profundo y te ayuda, por ejemplo, a buscar investigación sobre el ensayo, pero no te la resume ni te la integra, sino tú tienes que hacer esos ejercicios. Entonces es mucho mejor que si no utilizaran AI. Pero lo que voy aquí es que cómo lo utilicemos va a ser el día y la noche. Y ahorita, por ejemplo, aquí en Estados Unidos sabemos que 40% de los estudiantes ya lo usan. 40%. Ahora, ¿qué proporción lo está usando bien? ¿5? ¿2? Probablemente. Somos Claudia Giraldo Y María Isabel Mejía Jaramillo, Bienvenidos a Buena Vida, con buena IA. el podcast donde hablaremos sobre cómo podemos aprovechar la inteligencia artificial para tener más tiempo Y disfrutar más de la vida. Bueno, como les prometimos acá, seguimos hablando de cómo está usando la gente la inteligencia artificial y cómo la inteligencia artificial está permeando todas las áreas que estudia y en las que trabaja el ser humano. Una de estas áreas es la educación. Hoy tenemos una invitada muy especial. Hoy está con nosotros Nancy Otero, es mexicana, tiene muchísimos intereses, estudió psicología en la Universidad de Phoenix y matemáticas, física y química en la Universidad Nacional Autónoma de México. También matemáticas aplicadas en el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Y hizo una maestría en Stanford de aprendizaje, diseño y tecnología. Desde hace ya varios años se ha apasionado por la educación, pero sobre todo por las experiencias de aprendizaje. Cómo volver el aprendizaje de habilidades STEM, que para los que no recuerden qué es eso, es ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, de tal manera que sea útil para los estudiantes de manera inmediata, justamente a través de la inteligencia artificial. Nancy ha enfocado su energía en pensar cómo se pueden mejorar los procesos, los currículums y la forma en que le enseñamos a los niños con el uso de tecnología. Nancy generosamente ha aceptado nuestra invitación, cosa que nos emociona mucho. Nancy, ¿cómo estás? Bienvenida al podcast. Muy bien, un placer estar por aquí hablando de estos temas en español. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que te emocione hablar en español, Nancy! Cuéntanos un poco sobre tu camino hacia la educación teniendo como ese bagaje de matemáticas, física y hasta psicología. ¿En qué momento dijiste, la educación es lo mío? A mí siempre me gustó el aprendizaje humano. De hecho, cuando iba en secundaria, en la casa de mis padres puse como una pequeña escuelita en donde venían diferentes chicas y chicos más chiquitos que yo a aprender, a que les ayudara a hacer las tareas y así. Y como, claro, esto era como mi hobby, tenía de diferentes edades. Y entonces me acuerdo que una vez tenía una niña de tercer grado y tenía por azar una niña y un niño de secundaria que estaban aprendiendo cómo resolver sistemas de ecuaciones. Y ya yo había explicado muchas veces cómo lo tenían que hacer, pero esos dos estaban más interesados en hablar con cada uno con el otro que en lo que yo tenía que explicarles. Y la niña de tercer grado pues estaba ahí también y estaba poniendo atención a lo que yo estaba diciendo. Y entonces puse un sistema de ecuaciones en el pizarrón y les dije, bueno, ¿por qué no tratan de resolverlo? O sea, después de un largo rato se paró la de tercer grado y lo resolvió. Y eso como que me marcó a mí por mucho tiempo, como que dije, ¿por qué les estamos enseñando a la gente lo que no quieren aprender?
en un momento que lo que quieren aprender es cómo socializar y cómo tratar a los géneros diferentes y por qué estamos desperdiciando el cerebro de los terceros de primaria cuando podrían aprender muchas más cosas. Y entonces como que esa fue mi entrada a educación, pero yo no tuve una experiencia en educación muy buena. Estuve en una escuela de monjas y no me la pasé muy bien. Igual que yo. Y no fue muy exitosa mi experiencia. Y entonces como que yo dije educación, maestras, directoras, pero nada de eso, por favor. Y entonces como que me guié mucho más hacia lo técnico. Pero siempre me interesó muchísimo cómo aprendemos. Cuando estudié matemáticas me interesó mucho cómo es que podemos los matemáticos tener intuiciones de espacios que no existen. Y generamos intuiciones sobre esos espacios cuando no tenemos ninguna experiencia sobre ellos. Entonces siempre estuvo como en mi mente y cuando migré como ingeniera en seguridad a la Bay Area, después de un rato tuve el chance de reevaluar mi carrera. Y entonces dije, voy a entender cómo es que intuimos esos espacios matemáticos. Entonces fui a Stanford. Nadie le interesa ese tema, por si alguien se pregunta, solamente a mí. Y entonces como que me dijeron, piensa como, ¿para qué sirve? Me dijeron, bueno, pero lo que sí te podemos ayudar es cómo es que intuimos lenguajes. Entonces dije, bueno, las matemáticas son como un lenguaje. Me empezó a interesar el tema, empecé a trabajar con una profesora y lo que ella estaba midiendo es a qué edad exactamente podemos empezar a medir esta diferencia entre diferentes grupos en el aprendizaje. Ella descubrió que a los 6 meses de edad ya podemos empezar a ver una diferencia en qué tan rápido se procesa la información en bebés. Y esta diferencia para los 18 meses es de 6 meses de edad. Es grandísima. Y entonces yo estaba como, wow. Y los grupos con los que estábamos midiendo la diferencia eran los latinos aquí en la Bay Area y la gente de Palo Alto. Entonces era una diferencia que estaba encontrada tanto por estatus social como por una diferencia entre latinos y no latinos. Y entonces eso como que dije, tenemos que hacer algo al respecto. Y me convirtió en una persona que quería hacer algo en educación. Mi profesora me dijo, aquí no hacemos cosas de educación, tienes que irte a la escuela de educación. Y dejé el doctorado, me cambié a la maestría y así fue como llegué a educación. Qué interesante. Óyeme, ¿y qué fue lo que hizo que te enfocaras en habilidades STEM? Como no me gustaban las escuelas, no tenía buenas relaciones con los maestros, pero quería cosas de aprendizaje. Y entonces como que el único grupo que me juntó fue la gente de STEM, que de lo que más sabía era de STEM, y entonces conocí a este profesor con el que estuve trabajando casi más de 10 años, Pablo Blixten, y él hacía laboratorios de fabricación en las escuelas. Estos son laboratorios que tienen impresoras 3D, cosas de robótica, hola gatito, tienen cortadoras láser. Y no es que sean STEM, la gente puede hacer proyectos de obras de teatro o de cosas de moda, pero el pitch, mucho de esto era para STEM, pero se podían hacer proyectos de cualquier cosa. A mí me encantan hacer cosas tangibles y entonces como que fue ahí que se empezó a conectar la cosa de STEM. Yo empecé a hacer, tener una non-profit en México que hacíamos laboratorios de fabricación en muchísimas partes. Fui a 17 estados de Brasil a hacerlo, a Shanghai, a diferentes partes a hacer estos laboratorios de fabricación. Entonces por ahí se coló lo de STEM. ¡Wow! ¿Laboratorios de fabricación de qué, Nancy? Son laboratorios que tienen muchas máquinas para hacer cosas como robótica, como cosas de impresora 3D, cortadoras láseres, y entonces las chicas y chicos van ahí para hacer proyectos personales, pero también tenemos maestros de todo. Por ejemplo, maestros de historia iban muchos a esos laboratorios, porque decían que pues ya no les interesaba a muchos estudiantes su clase, y cuando lo hacían más tangible, cuando hacían un mapa de Europa y ponían LEDs de cómo se distribuía la peste bubocólica, entonces como que los estudiantes se interesaban más por el tema. Y entonces hacían muchos proyectos. Estudiaban a una figura histórica y hacían un parque en su memoria con la impresora 3D que tenía que ver con la historia de esa persona, como que ligaban los proyectos sobre lo que estaban aprendiendo. Ah, maravilloso. Oye, y tú también fuiste emprendedora. ¿Cómo fue esa experiencia de ser emprendedora? ¿En qué consistía tu emprendimiento? Yo tenía una empresa en México que hacíamos cosas de seguridad en redes y luego migré aquí a una startup. Fui empleada número 13. Y luego tenía una empresa que era la empresa en la que si tú querías contratar a este profesor de Stanford a implementar su metodología, me contrataban a mí y yo la implementaba y hacía colaboraciones con él. Luego fue cofundadora de abrir una escuela en Nueva York y luego tuve una empresa
que es la última que he tenido, donde vendíamos aprendizaje a través de proyectos en una caja. Y entonces vendíamos materiales, currículum, desarrollo profesional, pero al mismo tiempo que estaba haciendo eso, estaba metida en inteligencia artificial. Y entonces me empezó a comer lo de inteligencia artificial y acabé dejando la empresa para dedicarme 100% a lo de inteligencia artificial. Oye, ¿y a quién le vendías? Que dices que lo vendías en cajas. ¿A quién le vendías eso? Pues me tocó venderlo a diferentes distritos. Es bilingüe nuestro programa, o sea, está en español y en inglés, entonces servía para diferentes personas, diferentes distritos. Y también lo vendimos en más de 60 escuelas en México. También vendimos a campamentos de verano y a diferentes campamentos. Son como unos laboratorios portátiles o algo así, como lo que hacía en los laboratorios, pero ahora tú vendes como el kit para tener el laboratorio en cualquier... Ajá, el mío era de cartón, o sea, puedes añadir robótica, pero lo que me fijé mucho es que cuando fui a implementar muchas de esas cosas, como la gente cree que estas máquinas son como fancies, no las usaban, no dejaban que los niños las usaran, las doblaran, o sea, no lo toques, Porque ni te lo puedes acerques dañar, mucho, claro. ajá, no le vayas a apachurrar al robot muy fuerte. Y entonces eso como que pierde completamente la meta de estos laboratorios de fabricación, que es haces prototipos rápidos, feos, pero que más o menos sirvan. El chiste es aprender, no que se vea bonito, no que no rompan el dedo. Entonces y muchos maestros no tocaban estas máquinas, no querían el laboratorio de fabricación porque les daba terror nada más no saber qué picarle. Entonces creé estos como cartones con hoyos que se conectan, puede hacer muchas cosas mecánicas y se conectan a robótica. Y la idea es que como es de cartón, pues si lo está en el suelo, si el niño lo pinta, lo corta, lo dobla, lo hace suyo, a nadie le importa. Y a los maestros que no son como tan técnicos, no les da miedo empezar a hacer proyectos un poquito más técnicos. Entonces, ese era el mantra de mi empresa. Y tú, ya con esa experiencia que tienes en hacer ese proceso de aprendizaje, digamos, más de acción, de querer aprender, porque me parece interesante y es divertido, ¿cómo manejas tú el proceso de aprendizaje con tu hija? Tú tienes hoy en día una hija. ¿Cómo manejas ese tema? ¿Qué priorizas? ¿Tú la dejas que use tecnología? Claro. ¿La dejas que use inteligencia artificial? No tanto. ¿Cómo es el tema? Tecnología y cualquier cosa, Tecnología, o sea, cualquier cosa para mí, mientras sea con fines creativos y no de consumismo, adelante. ¿Quieres usar el iPad para crear un modelo en 3D, para programar un juego, para escribir una historia? Súper bien. ¿Quieres hacerlo para jugar el videojuego o para ver una película? Me parece que no. Pero esa es como la regla. Al externalizar, al crear proyectos, nos entendemos. Sabemos qué nos gusta, cuál es nuestra voz. O sea, aprendemos cuándo no nos motivamos y cuándo nos motivamos. O sea, los niños hoy en día no saben motivarse porque nunca les dimos el chance de saber manejar eso. Cuando estás haciendo un proyecto, al principio estás muy emocionado. Y es lo que les digo siempre a mis estudiantes o maestros, les decía, sí, al principio van a estar muy emocionados. Después de 2 horas van a decir, ¿qué es esta cochinada que no sirve? ¿Por qué me metí a hacer esto? Yo no lo quiero acabar. Y lo van a tener que acabar. Y es normal que les pase eso. Así que empiecen a pensar cómo se van a motivar o qué van a hacer cuando eso les pase. Porque eso les va a pasar siempre, en todo lo que hagan. Entonces es bueno saber que, o sea, seguramente ustedes en algún momento con el podcast, no sé si cuando tengan que hacer la edición, hay algunas partes que no nos gustan de las cosas. ¿Qué pasa en Y todo? Me pasa en todo. Y hay que saber cómo nos podemos manejar en esas cosas. Entonces lo que le digo a mi hija, ok, está perfecto. ¿Quieres hacer un avión? Perfecto. Vamos a ver cómo lo hacemos. Y sé que cuando esté difícil vas a decir, pero ¿qué estoy haciendo y para qué? Entonces siempre, me encantan a mí los proyectos por eso. Y luego que tienes que colaborar con alguien, todo lo que aprendes, ¿no? O sea, aprendes muchísimo. Entonces, toda la tecnología, tenemos un espacio maker aquí abajo de la casa, que ahí tengo todas mis máquinas, tengo sus proyectos que está haciendo. Y lo que hacíamos es que hacíamos una clase para más chiquitos que ella, y ella es mi asistente de la maestra. Entonces, a través de eso, ella ya empieza a diseñar su currículum, qué proyecto les quiere enseñar, y eso pues le ayuda mucho a tener como esta parte reflexiva de aprendizaje, que también creo que es muy importante. Ay, qué belleza. Bueno, podemos hacer otro podcast allá abajo en el café. Claro que sí. Oye, Nancy, y bueno, dijiste que trabajabas en todo esto de educación y de pronto llegó la inteligencia artificial y dijiste, o no llegó porque ya había llegado, pero, pero digamos como que le dio mucho sentido a lo que tú ahora te dedicas. Entonces, cuéntanos cómo decidiste tú dedicarte a la inteligencia artificial y qué específicamente estás haciendo en relación con la inteligencia artificial.
En el 2017 yo estaba en Nueva York, estaba con mi escuela y fue cuando AlphaGo le ganó al mejor jugador de Go. Sí. Yo estaba con varios amigos como hackers, nadie pensamos que lo iba a lograr. Y me acuerdo que cuando pasó, no nada más que pasó, que el jugador mejor de Go dijo, el AI acaba de hacer una jugada creativa. Sí. Fue que yo dije, uff, esto lo tengo que checar. Y entonces, en ese momento estábamos haciendo un proyecto en mi escuela que estábamos aprendiendo sobre la domesticación y los chicos querían tener una mascota y habíamos tenido 2 cuyos y habíamos hecho un castillo de cuyos y por ahí se movían. Y queríamos investigar qué cuarto les gustaba más, cómo se comportaban cuando no los veíamos. Y pusimos unas cámaras. Y entonces dije, ¿por qué no utilizamos inteligencia artificial para que las cámaras distingan dónde está Fluffy y Joey, que eran los nombres de los cuyos, y pudiéramos investigar más sobre cómo se comportaban? Y entonces fue que llevé inteligencia artificial. En ese momento no era popular en lo absoluto, entonces lo hice con matemática. Pero me di cuenta que los chicos la agarraron mucho más rápido que aprender a hacer código. Y entonces empezaron a hacer un chorro de cosas, a descubrir un chorro de cosas y dije, wow, o sea, los proyectos que van a poder hacer con esto. Y entonces me metí mucho porque aparte nuestra escuela, como era aprendiendo a través de proyectos, nos interesaba mucho saber cómo podemos evaluar proyectos. Y uno de los grandes problemas en las escuelas, cuando se hace un aprendizaje más abierto, es que es muy difícil para una maestro tener 18 programas abiertos en su salón. Claro. Pero tenemos inteligencia artificial, podemos empezar a abrir más el aprendizaje, porque nos podemos ayudar a través de eso. Entonces mi idea era cómo podemos evaluar los proyectos, cómo los chicos pueden hacer más proyectos. Fue por ahí que empecé a meterme. Tuve a mi hija y cuando tuve a mi hija dije, híjole, yo no voy a poder regresar a seguir montando una escuela. O sea, claro, antes de que tenerla dije, claro, yo a los 3 meses voy a estar de regreso. Cuando uno no sabe, ¿ves? Y entonces... Bienvenida a la realidad. Claro, y entonces la tuve y dije, pero yo nunca me voy a separar de ella. Y entonces dije, wow, ¿y ahora qué voy a hacer? Tengo que cambiar de carrera porque no puedo estar ahí lidiando con niños, lidiando con maestros, lidiando con padres de familia. No me va a dar la vida para después estar cansada de interactuar. Y entonces dije, voy a regresar a ser ingeniera en software. OpenAI estaba aceptando scholars que tenían alguna propuesta. Y yo apliqué con la propuesta de usar AI para identificar mis concepciones en el aprendizaje. Me aceptaron y pues fue ahí que empezó mi show más completo sobre AI. Justo porque tuve a mi hija. Cuéntanos qué es eso de las misconcepciones de la inteligencia artificial. Sí, cuando empecé a trabajar con AI en mi escuela, que era como muy hacky Perdón un la segundo, onda. para los que no saben, AI es la sigla en inglés de inteligencia artificial. Sí. Sigue, Nancy. Cuando empecé a trabajar con inteligencia artificial en mi escuela, una de las cosas que decidí hacer es con los de kindergarten, que empezaran a entrenar el AI para distinguir cuadrados de triángulos. Y entonces empezaron los chicos a entrenar el AI para distinguirlo. Y luego les di un pentágono y les dije, ¿cómo qué lo va a identificar? ¿Como triángulo o como cuadrado? ¿Qué tal un triángulo escaleno? ¿Cómo que lo va a identificar? Y entonces, a través de entrenar el AI, empecé a ver las misconcepciones de aprendizaje que tenían estos estudiantes. Y dije, wow, ahora podríamos utilizar esto para ver mis concepciones sobre álgebra o sobre otras cosas. Entonces, ese era mi proyecto. Cómo a través de las personas entrenando los AIs pueden reflejar sus propias misconcepciones. Esa era más o menos la idea. Hasta ahora, hasta hace 2 años lo pude implementar, por cierto. En aquel momento no estaba listo el AI para hacer eso, pero me aceptaron y pues aprendí muchísimas cosas sobre AI. Oye, y cuéntanos, ¿tú usas la inteligencia artificial en tu vida diaria? Sí, todo el día. ¿En qué lo usas? ¿Lo usas en lo profesional? ¿Lo usas en lo personal? ¿Cómo lo usas? Para todo. A mí me encanta la jardinería. Y entonces cada que encuentro una planta que no sé qué es, el bicho se está comiendo mis jitomates, cualquier cosa, inmediatamente saco una foto, qué le está pasando a mi planta, qué tengo que hacer. Tenemos una conversación amorosa con mi GPT y yo sobre la jardinería. Lo uso muchísimo en el trabajo, muchísimo. He de hecho sugerido en la fundación que usemos esto para hacer mucha más investigación, para optimizar procesos que luego no nos gusta hacer y no tenemos como tanto foco en el detalle de esos procesos. Para el trabajo lo uso todo el tiempo. Para mi empresa, que todavía la tengo, Kitco, pues para todo lo que es marketing, contestar correos, para todo. Mi hija le gusta hacer canciones con diferentes aplicaciones de AI, entonces también lo usamos para eso. Sí, o sea, lo uso mucho para aprender. O sea, cuando me quiero meter en algún tema,
tenemos sesiones muy largas de ¿y por qué? Y no, y a ver, es como que siento que me sirve mucho para seguir aprendiendo cosas. Ay, maravilloso. ¿Lo que usas es un ChatGPT o usas inteligencia artificial más allá de los Chatbots. sí, de los chatbots que hay ahora? Utilizo los chatbots, por ejemplo, en mi celular, pero ahorita estamos haciendo un proyecto, por lo menos, por ejemplo, en la fundación, en el que estamos tratando de automatizar. Cuando tenemos una aplicación y nos llegan muchas contestaciones a ese concurso y tenemos que evaluar todas las aplicaciones, hay cosas que puede hacer el AI automáticamente. Por ejemplo, puede checar que tu número de Hacienda, se dice en México, pero tu número Tributaria, de es como impuestos. la identificación tributaria. Exacto. Ese número puede ir a checarlo en internet para ver que sea válido. Puede ir a checar que eres una organización no gubernamental. Puede checar muchas cosas automáticamente. Automatización de procesos. Automatización de procesos, pero lo puede hacer ya con el AI. Sí, sí, Entonces me conecto al API, y lo puedo hacer desde ahí. ya. Entonces automatizo muchos de esos proyectos a través de... Oye, y cuéntanos cómo es tu proyecto con la Fundación Bill Gates. Cuéntale a la gente qué es lo que estás haciendo ahí, cómo llegaste allá. Pues porque yo creo que cualquiera que trabaje en temas de tecnología soñaría con trabajar en la Fundación Gates. Imagínate. Pues eso es estoy muy contenta de haber llegado. O sea, soy nueva, apenas llevo 4 meses y justamente querían a una persona de educación y inteligencia artificial. Entonces mi rol es específicamente sobre inteligencia artificial y educación con miras al tercer horizonte, como le llaman. O sea, ¿qué es lo que va a pasar en educación y con AI en los próximos 10, 20 años? ¿Quién sabe, viste? Si le atinamos a los próximos 5, Ya eso es ganancia, sí. uy, mucha ganancia. Pero ese es más o menos el ejercicio, empezar a pensar qué es lo que necesitamos para que nuestros sueños más hermosos sobre AI puedan realizarse algunos y cuáles son algunos de los riesgos que podemos mitigar en el uso de AI en la educación. Yo estoy muy interesada en la parte de evaluaciones, o sea, cómo es que el AI da feedback a los humanos, cómo es que el AI puede evaluar diferentes cosas en los humanos. Sí, esas son más o menos las ¿Y ya preguntas has que llegado a tengo. algunas conclusiones sobre ese futuro, sobre los riesgos? Sí, o sea, ya empieza a haber más investigación sobre el tema, gracias a muchos investigadores que se están poniendo las pilas a decir, bueno, ¿cuáles son los efectos a largo plazo sobre el uso de AI? Claro, hacen la investigación, ¿verdad? Con el AI que está en ese momento. Después ya no aplica a los 3 meses, pero por lo menos nos estamos dando cuenta de algunas cosas. Nos estamos dando cuenta que el uso de AI, cuando no es correcto, cuando les está haciendo la tarea a los estudiantes, sin que el estudiante se involucre mucho en lo que está haciendo, genera la ilusión de aprendizaje. Tú crees que estás aprendiendo, Ay, Dios mío. porque el AI como que te hace sentir que tú eres parte del proceso, te hace Claro. sentir que fue tu idea. Y entonces tú crees que tú estás ejercitando algún músculo y aparte te quedó el ensayo precioso y entonces los humanos tendemos a que las cosas que salen bonitos las adjudicamos un poquito más a nosotros y entonces claro, creemos que está padrísimo esto, ¿no? Pero salió un estudio del MIT en donde les pusieron electromagnetos en el cerebro y podían ver que sí cambia muchísimo en los estudiantes que ellos mismos escriben su ensayo a los estudiantes que después de varias veces han utilizado AI para que les ayude. Neurológicamente es diferente. Hay menos partes que se prenden en el cerebro cuando haces que el AI te haga la tarea. Aunque creas que no te la está haciendo, que le estés diciendo tu feedback y lo que sea. Sí. La otra es que sientes que no es tuyo tanto. Y cuando te preguntan sobre qué es tu ensayo, tienes menos memoria de qué fue tu ensayo. Y eso es cuando lo hacen ellos solitos, ¿ok? Cuando se utiliza con una interfase en el que el AI te está guiando para hacer el ensayo, no te lo hace, pero te ayuda a guiarte a hacerlo y que sea más profundo y te ayuda, por ejemplo, a buscar investigación sobre el ensayo, pero no te la resume ni te la integra, sino tú tienes que hacer esos ejercicios. Entonces es mucho mejor que si no utilizaran AI. Pero lo que voy aquí es que cómo lo utilicemos va a ser el día y la noche. Y ahorita, por ejemplo, aquí en Estados Unidos sabemos que 40% de los estudiantes ya lo usan. 40%. Ahora, ¿qué proporción lo está usando bien? ¿5? ¿2? Probablemente. ¿Qué proporción lo está usando para hacer todas las tareas que no quieren hacer? Con muy buena razón. Pues muchos. Entonces, esto está poniendo al sistema educativo un poco en jaque. Si le seguimos pidiendo a los estudiantes que hagan cosas que no quieren hacer, que no quieren aprender, pues van a usar AI.
y no tenemos ahora muy buena manera de juzgar que lo están usando. No existe. Si lo vamos a usar para integrar y hacer el aprendizaje más profundo, está perfecto, pero ¿cómo vamos a entrenar a millones de maestros al respecto? ¿Y cómo vamos a empezar a abrir el aprendizaje para que tenga más desarrollado la voz de los estudiantes? Esto es muy importante ahora porque hacer matemáticas, hacer ciencia, por más que a mí me gusten, pues tenemos ya una máquina que lo puede hacer bastante bien. Usarlos, ese conocimiento, para algo que sirva para la humanidad, para algo que te sirva a ti mismo, eso es un tema. ¿Y cómo van los estudiantes a practicar ese músculo de poderlo hacer para que sirva para algo? Pues tienen que hacer proyectos, tienen que aplicar ese conocimiento. Y eso quiere decir que vamos a tener muchos más proyectos abiertos, muchas más cosas abiertas en un salón para poderlo manejar. Este cambio en educación no va a ser sencillo. Otra cosa que tienen que aprender es a pensar críticamente. ¿Cómo saber lo que el AI te lo está diciendo es correcto o es incorrecto? Si le seguimos diciendo a los estudiantes qué tienen que pensar, pues va a ser difícil que ellos puedan practicar, ser críticos. Entonces se van a requerir cambios fuertes, apresurados, y entonces creo que ese va a ser justamente el reto en educación. ¿Cómo vamos a poder hacer estos cambios? Yo creo que la ventaja de los países latinos es que tenemos muchos problemas nosotros que resolver después de la escuela. Muchos, que resolvemos todos los días, todo el tiempo de manera bastante ingeniosa. Y seguimos practicando esa cosa del cerebro. Aunque nuestro AI nos haga la tarea un poco, pues tenemos que resolver otros 80 problemas que tenemos día a día desde con el propio gobierno, desde cómo integrar las diferentes realidades que tenemos. O sea, muchos otros procesos cognitivos que requieren de cosas que hacer, que ojalá pudiéramos formalizar un poquito más para que pudiéramos integrarlos como un conocimiento más concreto. Esa es una de las cosas que tal vez pudiéramos hacer con AI en Latinoamérica. Si sabemos que hay muchas personas, adolescentes, que trabajan después de la escuela, ¿cómo podemos formalizar ese aprendizaje de alguna manera? ¿Cómo podemos formalizar el aprendizaje de tener diferentes miembros de la familia con los que tenemos que colaborar, con los que tenemos que negociar ciertas cosas? Hay mucho aprendizaje que, o sea, gracias a Dios tenemos fuera de la escuela, que ahorita va a ser, yo creo que un lugar donde vamos a tener que reevaluar muchas cosas, que podemos seguir utilizando el AI como para resolver esos problemas. No hay nadie que nos diga lo pueden resolver, ni que nos diga este es tu problema a resolver. Son problemas reales que podemos usar el AI para que nos ayude y así podemos entender cómo es que se usa esta tecnología para resolver esos problemas. Entonces, esa es una de mis esperanzas para América, porque veo que el uso de AI, por lo menos en México, está también incrementando bastante y los teens lo están usando bastante, los adolescentes. O sea, ¿la escuela se debe transformar o se vuelve obsoleta? O ya se está volviendo obsoleta. Pues No ya, sé si se va a volver wow. obsoleta. Pero, y entonces, para evitar justamente que se vuelva obsoleta, ¿qué cosas crees tú que deberíamos como sociedad empezar a desaprender? Como en qué deberíamos estar pensando, digamos, un poco desarrollando lo que acabas de decir. Yo creo que actividades metacognitivas son muy importantes. Razonamiento, colaboración, comunicación. Estas habilidades que nos olvidamos de enseñar porque queremos utilizar proporcionalidad y quebrados, que no sé ahora qué tanto nos sirvan, pero qué tanto valor estamos añadiendo a las relaciones interpersonales va a ser súper importante. Muy poca gente creo que lo está aprendiendo a hacer. Y cuando voy a la farmacia aquí, donde vivo, pues puede que haya una cajera, pero muchas más personas prefieren pagar en la cosa automática. ¿Por qué? Están las dos opciones ahí. Porque no añade mucho valor pagar con la cajera. Pero tienes aquí a un ser súper complejo, ¿verdad? Con una capacidad gigante, pero no hay una manera de que en esa transacción te añada valor. Eso es en nosotros. Esa restricción, esos parámetros los pusimos nosotros, de alguna manera. Y preferimos enseñar otras cosas en la escuela que cómo añadir valor a esta situación. ¿Por qué esto es importante? Porque hay aplicaciones como Character AI que tiene 5 veces más tráfico que GPT. 5 veces. Y estos son adolescentes. Character AI es un chatbot que tú interactúas con un personaje. Y entonces están prefiriendo interactuar con un personaje que no es real, que se está volviendo su amiga, su amigo, que con otros humanos. Eso es algo que yo lo veo bastante peligroso. Claro. Y tenemos que empezar a focalizarnos en cómo vamos a añadir valor a nuestras interacciones humanas. Me parece que es algo así súper, súper importante. Y la escuela tiene que ser un lugar que ayude a eso. O sea, yo entiendo que yo soy matemática, me encanta que enseñemos quebrados. Pero la utilidad de eso
no es muy clara y aparte hacemos que los estudiantes se sientan medio tontos cuando no lo saben hacer. Entonces tenemos que empezar a evaluar qué estamos enseñando, cuál es el futuro. O sea que no sé si vieron hace unos meses, hace un mes más o menos o 2 meses en el Atlantic hubo este gran artículo y en el New York Times hace como un mes sobre cómo les está costando muchísimo trabajo a las personas que salen de la universidad conseguir trabajo. Sí. Esa es la primera vez que les está costando tanto trabajo y mucho es porque la AI está automatizando los trabajos de entrada a las empresas. Entonces, esto ya está pasando. O sea, si la educación no hace algo ayer, tenemos que empezar a pensar en esto ya. Yo me acuerdo cuando nació mi hija, fui a México y estuve ahí hablando con el secretario de Educación y me acuerdo que yo le decía, no, AI, no sé qué, me acuerdo que me decía, ¿es el que es así? Y decía, no, ese es VR. O sea, tenemos que entender lo que estamos haciendo, tenemos que entender los riesgos que están corriendo. Y hay cosas que nos van a afectar y que sería bueno pues empezar a pensar. Lo bueno es que esa tecnología está en tu celular. Sí. ¿Quieres aprender a usarla? Ahí estás. Sí. O sea, no está guardada. Al contrario, la gente la está sacando lo más que puede. Entonces, hay un chance de democratizar el conocimiento grandísimo. Esta es una muy buena oportunidad. Nancy, tú que has mantenido el vínculo con México y de pronto con otros países de América Latina, ¿ves muchas diferencias entre como esa transformación de la educación en Estados Unidos versus América Latina o están igual de perdidos ambos? No, yo creo que aquí en Estados Unidos se están moviendo un poco más rápido sobre el tema. El presidente está apoyando mucho el AI en la educación. Está desapareciendo algunos de los exámenes nacionales, o bueno, todos. Y entonces los estados tienen más libertad de aplicar sus propios exámenes. Y entonces empezamos a ver el uso de AI para algunas de estas cosas. En México tal vez la parte de educación no se está moviendo tan rápido, pero lo que sí estoy viendo yo es que por la parte informal la gente está utilizando AI para resolver muchos de sus problemas. Sí, ¿te acuerdas un jefe que tuvimos, Claudia, tú y yo, que decía que lo dijo Nancy hace un rato, la gran ventaja que tenemos los países en desarrollo, pues es la gran cantidad de problemas que tenemos. O sea, con la gran cantidad de problemas que tenemos, lo que podemos hacer es aprovechar la tecnología para ayudar y contribuir a resolver esos problemas y ahí hay muchas oportunidades para hacer cosas maravillosas. Obviamente la ventaja de encontrar esas soluciones a todos esos problemas de mundo en desarrollo es que la gran mayoría del mundo sigue siendo mundo en desarrollo y entonces se plantean ahí una cantidad de posibilidades interesantes para una gran parte del mundo, ¿no? Sí, yo creo que esta tecnología va a traernos a todos en vías de desarrollo. O sea, vamos a tener que cambiar, transformarnos, modificarnos. Y yo creo que como latinos, como migrantes, como que traemos esto de adaptarnos pues muy en la piel. O sea, ¿qué tengo que hacer el día de hoy? ¿Qué cambio ahora? Pues no nos asusta tanto los cambios, me parece a mí. Es que como es momento de formalizar eso un poquito. O sea, de pensar cuáles son las redes que creamos, vínculos familiares, las redes de amigos que nos ayudan en momentos de estos, cómo las podemos mantener, cómo podemos hablar de estos temas que nos asustan un poco, cómo podemos empezar a externalizar un poquito, crear grupos que puedan medir estas cosas, podamos exigir al gobierno de cómo se miden estas cosas en los aspectos de contratación, en los aspectos de dar diagnósticos médicos. Hay muchos aspectos que esto está permeando ya, que sería bueno que empezáramos a saber que está permeando, más transparencia en cómo se usa, en dónde se usa. Sí. Que es un poco el objetivo de este podcast. Hablábamos hoy con María Isabel, que hay mucha gente que está hablando de la innovación del día o de los aspectos técnicos de la inteligencia artificial, ¿no? O de los aspectos regulatorios, pero hay muy poca gente que está hablando realmente de los usos, de cómo lo está usando la gente en las diferentes áreas en las que trabaja y cómo se gana la vida, ¿no? O en las cosas que le apasionan. Y me parece súper interesante lo que nos contabas, cómo se vuelve cada vez más importante ese énfasis en las habilidades blandas y cómo lo que debemos estar pensando es un paso más allá, no solo en cómo aprendemos lo básico, sino cómo creamos capacidad crítica para empezar a aprovechar mejor toda esa innovación que se nos viene cada vez más rápido, ¿no? Que no hace que la educación sea obsoleta, sino que tenga que transformarse. Claro. Sí, aprender nunca es obsoleto. Sí, claro. Lo que puede ser obsoleto es el sistema de aprender, pero hay que cambiarlo, pues. Claro, y tú que nos confesaste que entonces sí lo usas para todo en tu vida diaria, ¿qué es lo más divertido que te ha pasado con la inteligencia artificial?
Una vez me pasó que estaba estudiando cómo se analizan y se evalúan los LLMs, estos modelos de lenguaje, estos AIs, estos chatbots. Y estaba usando el AI para hacerlo. Y entonces estaba yo creando unas maneras de evaluarlo y no sé qué. Y de pronto estaba haciendo como rebote de ideas con el AI. Y entonces sacó una idea que no me acuerdo ahorita cómo se llamaba, pero tenía un nombre catchy. Pero yo nunca había dado de esa idea. Y entonces dije, y estaba bastante buena. Y entonces como que empecé a incluirla en varios de los reportes, si hay que hacer esto, no sé qué. O sea, pregunté sobre la idea, describió la idea, me mandó un paper sobre la idea. Y entonces empecé yo a utilizarla y de pronto me dijeron, pero ¿quién ha usado esto? Y entonces como que chequé el paper, era un paper real, pero nada más había uno y empecé a buscar más. Y esto no era un estándar de la industria. Y no se llamaba así. Y entonces fue ahí que le pregunté y le dije, oye, ¿y esto de dónde lo sacaste? Dijo, no, pues yo lo inventé. Y yo hacía... Mira, a mí me pasó igual. Le dije, oye, o sea, está chido, pero te estoy diciendo que no estés inventando cosas, que lo hagas con referencia. Y me dijo, no, pues te puse una referencia. Le dije, pues sí, pero... Y después le cambiaste el nombre y está mejor el nombre. Le dije, sí, está mejor el nombre, pero... O sea, ¿viste? Esto no es lo que te estoy pidiendo que hagas. Y entonces ya, cerré ese chat dentro de los proyectos que tengo. Y entonces estaba en otro, haciendo otra cosa, y me empezó a pichar otra vez su idea. Le dije, ¿y tú qué con esa idea? Y entonces como que dije, qué raro está esta cosa, ¿no? Para un modelo predictivo. Le dije, lo que le pasa luego a los humanos es que cuando tenemos una idea, tenemos un cierto apego a la idea y la repetimos. Claro, claro. ¿Tienes tú alguna preferencia por tu idea? No, es muy buena idea. Le dije, bueno, es muy buena idea, no la vamos a seguir utilizando, pero sí dije, o sea, ¿está teniendo un tipo de apego a su idea esta cosa? O sea, ¿esto qué significa? Sí, se me hizo muy, muy sospechoso. ¿No? Wow. Ay, no, a mí me pasó esto. Yo le pedí que me ayudara con una tarea que tenía que hacer para un proyecto en el que estoy participando. Y de pronto vi que proponía una cosa, pero entonces a mí me quedó la duda, o sea, como que mencionó hacer una cosa. Y entonces yo dije, ¿eso será que ya existe? O él se le ocurrió, o estaba en alguno de los documentos que tomamos como fuente. Entonces le dije, oye, ¿y de dónde sale eso que tú estás proponiendo? Y entonces me dice, no, pues que se lo había inventado. Y yo, pero cuando inventes, tienes que decirme que estás inventando. Porque entonces o sea, a mí me quedó la duda, porque yo sí le había pedido que me resumiera un montón de documentos. Reconozco que le pedí que me resumiera un montón de documentos y yo decía, ¿será que en alguno de los documentos está eso? Pues Claro. no, se lo inventó, pero no, o sea, lo pone como si fuera una cosa que se está haciendo como real, pero a él o a él o a ella se le ocurrió y no lo dice. Entonces eso me Claro. parece horrible y yo le dije que eso no se hace, más o menos, o sea. O sea, sí, o sea, yo muy bien que tenga ideas innovadoras, que bueno, No, sí. nada más que me avise para que las recheque. Exacto, tengan sobre todo cuando me está ayudando a hacer un trabajo que estoy haciendo yo, ¿no? Claro, claro, claro. Sí, no, es muy interesante. O sea, a mí me encanta. Mi marido está fascinado. A él le encanta, le gusta mucho la filosofía, le encanta Foucault. Y entonces empieza baja el periódico del día y empieza, hazme un análisis Foucaultiano con no sé qué, no sé qué. O sea, nada más claro, porque le puedes pedir y ahora hazme un análisis kantiano. Y o sea, es muy interesante jugando con esta cosa. Fíjate, lo tenemos que tener en cuenta para otro podcast. Sí. De filosofía. Él trabaja, pero no habla español, pero él trabaja en Midjourney, que hacen imágenes para artistas. Sí. Pero no habla Oye, ¿y español. qué es lo que más te emociona de la inteligencia artificial y lo que viene ahora con la inteligencia artificial? Me interesa mucho la creación e implementación de ideas. O sea, eso me encanta. Trabajo mucho cuando hago código con diferentes aplicaciones que te ayudan a escribir el código. Pero hablando con varios amigos de OpenAI, con varias personas que tenemos aquí, se está pensando en hacer esto para tus propias ideas. O sea, en vez de que hagas código, tú puedes empezar a rebotar ideas con el AI y hacerlas una realidad. O sea, quiero crear una aplicación que haga tal cosa, tener un mejor jardín, lo que quieras hacer. O sea, cómo esta cosa puede ayudarte a hacer ideas desde la ideación,
hasta el prototipeo, hasta la métrica, hasta el darles soporte y seguimiento a largo plazo. Las interfaces que tenemos que crear para que esto pase, se me hace súper interesante. Ahorita nada más estamos como muy casados con el chatbot, pero hace 2-3 meses OpenAI invirtió algunos billones de dólares en comprar una empresa que se dedica a interfaces. Fue la persona que inventó el iPhone. O sea, cuando esto se salga de los chatbots, ¿no? O sea, pero ¿no te parece que gran parte de la democratización es que es un chatbot? No. No, o sea, no. Yo creo que ya que entendemos que esto funciona, imagínate que tienes uno en tu ropa que lo que te hace es darte información sobre tu nivel de estrés, humedad, no sé, hay muchas cosas. Wow. O sea, no tiene que ser un chatbot, porque esto predice. Entonces Sí. puedes tener un predictor de todo lo que tú quieras que se te antoje en diferentes interfaces. No tiene que estar casado en una pantalla Claro. a través del lenguaje. Aunque esto es una nueva manera de interactuar con el lenguaje, claramente, pero no nada más está atrapado en el lenguaje. O sea, Entonces, danos unos ejemplos para entender bien esas otras. por ejemplo, en mi jardín, ¿no? Sí, Yo tengo sensores, ¿no? sí, Y entonces yo puedo ver en qué parte de mi jardín, a través del AI, empieza a medir pues la humedad, el tipo de sol, el tipo de acidez en el suelo, bla bla bla, puede compilar todos estos datos, analizarlos en una tabla, graficar las cosas y empezar a decirme predicciones de cómo va a estar mi jardín en 2-3 años en el invierno, de qué parte necesito ponerle más ¿Y fertilizante, de ahí qué cuál tipo. sería la interfaz? O sea, ahí la interfaz viene desde los sensores que tengo. Ok, Por ejemplo, vivo aquí al lado del cañón y entonces tenemos animales que nos visitan. Y entonces, pues ya empecé a hacer con mi hija lo mismo que hacía con los guinea pigs. Podemos empezar a seguir a los animales, ver qué le está pasando, o sea, hacerlos más amigos. ¿Qué tipo de comida le gusta más a le podemos poner más? ¿A qué horas llega? O sea, puedes hacerlo para todo lo que no quieres tú estar haciendo o no puedes estar haciendo porque no puedo estar yo ahí observando a los animales y tomando notas todo el día, pero pues empiezo a conocerlos a través de este otro AI y a tratar de crear relaciones más duraderas con mis animales, pero el AI me está ayudando a decir, bueno, a le gusta más a este. Y son interfaces diferentes de la que estoy utilizando como un chatbot. Que fíjate que es súper interesante porque eso va muy atado a lo que hablábamos las dos al comienzo, y es cómo utilizar la tecnología y la inteligencia artificial para hacernos de hecho más humanos y para acercarnos más en lugar de dividirnos, ¿no? Y el ejemplo que acaba de decir Nancy es justamente eso. ¿Cómo hago yo para usar entonces esa inteligencia artificial para entender mejor mi ecosistema y poderme integrar mejor con él y profundizar las relaciones? Eso me parece súper interesante. No, y aparte, yo no sabía los nombres de los pájaros de aquí, por ejemplo. Pero el AI me los está enseñando. Me está enseñando, y esto les gusta, o sea, en general a estos tipos de animales les gusta tal cosa. Bueno, yo no sabía eso. Entonces, o sea, también aprendo a través de como tú dices, o sea, ayudarme a conectar con los animales, también aprendo mucho sobre estos animales, que está como interesante. Bueno, y mirando el otro lado de la moneda, ¿eso es lo que más te emociona? ¿Qué es lo que más te preocupa? ¿O qué es lo que te asusta? Una de las cosas que más me gustan de los humanos es que somos suavecitos, o sea, que tenemos esta parte vulnerable, esta parte que necesita ayuda, que necesita un tipo de sanación y que a través de esa parte aprendemos muchísimo. Y lo que me asusta es que estos amigos imaginarios AIenses de inteligencia artificial ayuden a que no tengamos que lidiar con esa parte porque la hace que lidiemos de una manera que no nos confronta con diferentes cosas que tenemos que experimentar. Yo sí creo que aprender es un esfuerzo, crecer es un esfuerzo, requiere transformación y la transformación siempre requiere algún tipo de ruptura y el AI lo que menos va a querer hacer es que tener un tipo de ruptura porque entonces tienen el riesgo de que dejes de interactuar con ellos y las compañías lo que quieren es que sigamos interactuando con ellos. Entonces no nos van a confrontar, no nos van a querer transformar, no nos van a poner en una situación en la que tengamos que crecer o hacer algún esfuerzo. Entonces, si no cambiamos nuestra manera de pensar que un esfuerzo está mal, o transformarnos, o sufrir, o ser vulnerables, me está generando ansiedad, mejor no. Si seguimos con eso, esa población que no tenga la capacidad de confrontar, de transformarse, de adaptarse, de verdad, pues va a correr riesgos de otro tipo de cosas. Entonces, eso es lo que más me preocupa. Construir resiliencia. Es que lo que hemos hablado es que la inteligencia artificial, como está diseñada ahora, es buscando una empatía constantemente. Y eso es lo que está volviendo un poco adicta también a la gente
a estar hablando todo el día con esos chatbots porque es completamente empático. Pero el problema es que eso es lo que estamos pero- queriendo. Eso es lo que hace que el usuario se quede ahí, pero porque el usuario claro, quiere eso. y es Por el eso lo diseñan de esa peligro, manera. y es el peligro para que esto se vuelva más una dependencia y una adicción y que se desconecte y que nos desconectemos, digamos, de los seres humanos, que de pronto la cajera que mencionabas del supermercado no es tan empática, ¿no? Y yo prefiero con la máquina que es más empática. Te lo juro, a veces la máquina puede Sí, ser sí, más sí. empática que la cajera persona, ser humano. Entonces esa empatía es un arma de doble filo porque pues qué bueno que sea empática, pero cuando es como para atraparlo a uno y como para volverlo dependiente y como para desconectarlo del resto de las personas y para pensar ya que es mi terapeuta, pues terrible. O sea, a mí ya eso ahí ya me parece peligroso. Sí, pero yo creo que mientras los humanos no nos sintamos cómodos con la ansiedad que te genera la cajera, o sea, Es- con esas cosas, si no es el allá, vamos a buscar otra cosa Ah, que es sí, suavecita y que no nos causa confrontamientos. sí. El problema es que Pues tenemos que estar más cómodos. las mismas Exacto, redes sociales ya, ahí están. exacto, Sí. exacto. Lo que Oye, pasa es que esto es mucho más poderoso. Nancy, a nosotros nos gusta siempre cerrar los episodios pidiéndole a nuestros invitados que le recomienden a la gente que nos está oyendo cosas que puedan hacer con las herramientas que ustedes están manejando o material que a ti te parezca interesante que ellos lean para enterarse un poco más sobre todos esos temas tan interesantes que hemos discutido. A mí me gusta esta aplicación de Midjourney donde se crean imágenes, se me hace muy interesante, especialmente porque no está hecha como para nada más crear imágenes, sino para crear comunidad sobre diferentes temas. Entonces a ti lo que te gustan son los foodies o mi hija por alguna extraña razón lo que le gusta son los campers vestidos de lamas. ¿Quién iba a pensar que hay gente que a mí le gusta eso? Y entonces ves los diseños de otra gente que viste sus campers de lamas en sus fotos y, o sea, es como, creas tú la imagen, pero empiezas a ver como diferentes grupos de gente que está creando cosas similares a lo que tú estás creando, entonces eso es como bastante interesante. Y es algo que, o sea, de pronto dejamos que nuestra hija lo use. Yo sí invitaría a las personas que nunca han escrito código en su vida, que se metieran un poco a hacer código con el AI. Esta es una gran oportunidad para aprender a hacer cosas triviales. Puedes ponerle un PDF y decirle, hazme un código o escribe el código por lo menos aquí y córrelo. O sea, como que todo este análisis de datos que es bien interesante para todos, ver como en un libro, en una novela, te hazme un análisis, un gráfico de todos los personajes y cómo se conectan. Que empecemos a jugar con los datos. Esta es una gran herramienta para jugar con datos, que los analiza, los extrae, y puedes jugar, puedes ponerle fotos, puedes ponerle cualquier cosa y jugar con los datos de esto. Lo hace muy bien cualquiera de los LLMs grandotes. Y hay diferentes aplicaciones, más que nada para padres de familia que utilizan ya el AI para hacer código. En Scratch, que es una herramienta para que los chicos jueguen, que se llama Cognimates. Entonces es un tutor que utiliza AI para ayudarte a hacer código en Scratch. De una manera está diseñado por la Universidad de Washington, Stefania Druga lo hizo, es de una manera como muy respetuosa y constructivista para que hagan sus propias ideas y los camines sobre eso. Sí, yo creo que esas serían algunas de las ideas. Oye, Nancy, la verdad que ha sido un gusto hablar contigo. Ha sido una conversación que a mí por lo menos me ha parecido fascinante, donde siento que he aprendido muchísimo. Y es muy bueno saber que personas como tú están enfocadas en pensar qué es lo que se viene en cuanto a educación e inteligencia artificial. Hace un rato, antes del podcast, hablábamos con María Isabel cómo realmente está permeando todo, ¿no? Y cómo es una realidad, así como fue una realidad cuando llegó Internet o cuando llegó la luz eléctrica, ¿no? Que la gente que quiere esconderse del tema, pues realmente lo va igual a tener que vivir y la realidad va a cambiar cada vez más y la realidad que tenemos como padres de familia y como profesionales, ¿no? Cómo va a afectar el mundo en que vivimos. Y me parece fenomenal que haya personas como tú pensando en cómo vamos a ayudarle a nuestros niños en las generaciones que vienen a superar justamente lo que ya estamos viendo, ¿no? De esos trabajos de entrada que empiezan a dejar de existir y cómo se van a adaptar al mundo que se nos avecina.
Entonces, te agradezco enormemente porque sé que vives ocupadísima, que nos hayas sacado este rato. Ha sido un placer hablar contigo. Muchísimas gracias. No, un súper placer y qué bueno que estén haciendo todo esto en español. Kudos, muchísimo gusto en participar. Ay, muchas gracias. Bueno, Marisabel, creo que este ha sido un episodio fantástico. Me parece además que es muy interesante que la conclusión de un episodio sobre inteligencia artificial y educación sea justamente que tenemos que ser cada vez más humanos y seguir cultivando las habilidades blandas, ¿no? Y la capacidad de negociación y la capacidad de análisis crítico. Entonces, ojalá que sigamos teniendo muchas conversaciones más como esta. Ay, sí, Nancy, yo también quiero agradecerte por habernos acompañado el día de hoy. Realmente aprendimos muchísimo y creo que la gente que está escuchando el podcast también va a quedar súper motivadas a reflexionar sobre cuál es la relación nuestra con la inteligencia artificial, cómo se tiene que redefinir la forma como aprendemos, como aprenden nuestros niños y como aprende en general la sociedad. Tenemos que seguir aprendiendo siempre. Entonces, ver cómo le sacamos provecho a esta herramienta tan poderosa para que cada vez aprendamos más y nos divirtamos más en la vida. Muchas gracias. Y a todos ustedes los invitamos a que nos sigan en las plataformas donde oyen sus podcasts y a que nos cuenten qué les gustó, qué no les gustó del episodio, de qué otros temas quisieran que hablemos, que nos cuenten ustedes también cómo están usando la inteligencia artificial y si alguno de ustedes la está usando de una manera que ustedes creen que puede ser igual de iluminadora a los temas que hemos hablado hasta el momento. Por favor, cuéntenos, nos encantaría hablar con ustedes. Muchas gracias nuevamente por haber compartido este rato con nosotros y nos vemos en el episodio que viene.